Hola, bienvenidos y bienvenidas al podcast por la niñez, espacios seguros para crecer. El día de hoy vamos a hablar acerca de un tema que nos involucra a todos y todas y que afecta la vida escolar de muchos niños y niñas. Esto es el acoso escolar o bullying. En el marco del Día Internacional contra el Bullying queremos compartir información clave, pero sobre todo herramientas prácticas para prevenirlo y actuar a tiempo. Me acompañan dos expertas en este tema quienes nos van a explicar más y qué pueden hacer las madres, padres, niños, niñas y adolescentes, la familia y la comunidad para poder prevenir este tipo de violencia. Ellas son la psicóloga Marisela Larios y Karen González, oficial de protección de la niñez de UNICEF. Y también nos acompaña Ronald González, padre de familia. Muchísimas gracias a todos por poder acompañarnos. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación. Para empezar, doña Marisela, me gustaría preguntarle, ¿qué es el acoso escolar o el bullying? Bueno, muchas gracias Luis y muchas gracias a UNICEF por la invitación. Realmente me alegra muchísimo estar compartiendo con ustedes, con este equipo, este tema que es tan importante para las familias, pero principalmente para garantizar el bienestar de las niñas, niños y adolescentes, dado que es un tema que ocurre frecuentemente en la escuela, ¿verdad? Que es un espacio de convivencia, de socialización entre las niñas, niños y adolescentes. Bueno, el acoso escolar es una forma de violencia entre pares, entre iguales. Es una violencia que ocurre entre las niñas, niños y adolescentes y que se evidencia en el entorno escolar. Sin embargo, hay factores de riesgo asociados al acoso escolar, como es, por ejemplo, que hay niños y niñas que viven en entornos de violencia a nivel familiar, a nivel comunitario, ven situaciones a diario de conflictos entre padres y madres, viven en un entorno de mucha invalidación de sus sentimientos, de sus emociones, y hay también situaciones que los ubica a ellos en una situación de desventaja frente a los otros niños, niñas o adolescentes. Entonces, si bien ocurre dentro del entorno escolar, que puede ser dentro o fuera de la escuela, no significa que ahí se origina como tal, sino que puede venir desde la familia, ¿verdad? Familias que no ponen límites, familias que tienen relaciones basadas en la violencia, que han normalizado la violencia, que el castigo es una forma de violencia que utilizan para corregir comportamientos inadecuados en las niñas, niños y adolescentes. Entonces, cuando hablamos de acoso escolar, tenemos que hablar de 4 elementos clave. El primer elemento que tiene que ver con el acoso es precisamente el tema de la repetición y la intención, ¿verdad? La intencionalidad, es decir, que ocurre con un propósito. El niño o la niña o adolescente que ejerce acoso escolar hacia otro niño de su edad o hacia otra niña, lo hace con un propósito que es causar daño, ya sea daño físico, daño emocional o incluso alguna situación de abuso sexual. Tenemos también la repetición porque no es un episodio que ocurre prácticamente una vez, es una conducta que es continua, que es reiterada y que el niño la puede estar ejerciendo durante semanas, meses, incluso años si el niño no cambia de escuela. Entonces, a veces las maestras o los maestros normalizan eso porque empieza a veces como formas de apodos, ya decirle la gordita, la charraluda, la negrita, el chaparro, empieza así, con apodos que nosotros y nosotras en nuestra cultura hemos normalizado. Después eso va aumentando, ¿verdad? Hasta llegar a agresiones físicas, a intimidar al niño o la niña, de tal manera que el niño o niña que vive esta experiencia, pues sienta que eso es algo que sobrepasa su capacidad de respuesta y que prácticamente no hay nada que hacer. Incluso hay niños que cuando lo dicen a la maestra, muchas veces la maestra les dicen, ay, este chaval no es necio, solo poniendo quejas. Y entonces invalidan las emociones, las necesidades del niño o niña que está siendo víctima de acoso, ¿verdad? Y eso es muy importante mencionarlo. El otro elemento que hay en el acoso escolar para entender mejor su comprensión es un desequilibrio de poder. Quien agrede tiene un poder físico, ya sea que es más fuerte, más alto o más alta, puede ejercer también violencia psicológica y casi siempre cuando hablamos de violencia física
está la violencia psicológica presente. Entonces hay un abuso desigual de poder y entonces por eso unos agreden a otros. Y el otro elemento es, por ejemplo, los roles que ocupan. Una niña, niño, adolescente puede ser víctima, pero también hay niños y niñas y adolescentes que son agresores. Y quizás, bueno, la literatura dice que muchos de estos niños que ejercen acoso escolar también han sido víctimas en algún momento y lo que hacen es repetir esta conducta y por eso agreden a otros niños. Y el otro elemento son los observadores, que son aquellos niños, niñas o adolescentes que tienen un rol pasivo dentro de la agresión, es decir, que no se involucran y que solo están observando, están mirando que hay un niño que agrede a otro niño y que es una situación que se sale de control, pues. Y no lo dicen ni lo denuncian porque lo ven normal. Ese es un tema bien sensible. O sea, lo normalizan tanto que dice, está bueno que le pegue o que lo espere a la salida del colegio. Entonces celebran más bien la violencia y otros no lo dicen porque hay una intimidación de parte de la persona que agrede. Entonces es importante entender estos 4 elementos para comprender mejor esta problemática que, si bien es cierto, ocurre en las escuelas, ya hay, ¿verdad? Ahora quizás mayor información y ya se ve como una problemática que altera el equilibrio dentro de la comunidad educativa. Es decir, hablamos de comunidad educativa, las madres, padres o cuidadores, las niñas, niños, adolescentes como estudiantes, el personal docente, el personal administrativo y el personal directivo. Entonces, cuando ocurren estas situaciones, debemos de revisar y reflexionar qué está pasando, tanto en el entorno escolar como en el entorno familiar y en el entorno comunitario, porque es una situación que afecta, y lo vamos a abordar más adelante, es una situación que afecta el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes y es una situación que tiene efectos en la salud mental de las niñas, niños y adolescentes, de quienes lo viven y de quienes también lo ejercen. Y es muy importante también que cada uno de nosotros, como miembros que forman el ecosistema del desarrollo integral de los niños, tengan esta información, porque el acoso escolar puede tener muchas consecuencias negativas, pero se va a presentar más en el desarrollo integral de ellos. Karen, ¿cómo podemos identificar qué ocurre en un escenario de acoso escolar? Desde UNICEF y de el enfoque de derecho, hay muchas señales de alerta de que pueden estarse presentando situaciones de violencia o acoso. Hay unas más evidentes, como lo mencionaba Marisela, ¿verdad? Que es cuando se ejerce ese poder y entonces se pone algún nombre inapropiado a una niña, niño, adolescente, o pues se va la agresión física. Pero también hay un tipo de forma de manifestarse el acoso que a veces no es tan evidente y es cuando algunos niños o adolescentes a los que se les ejerce el acoso son excluidos. Así. No los invitan a participar en los grupos de trabajo, los excluyen de las actividades deportivas o dinámicas, no la escuela, sino otros grupos de adolescentes que los dejan a un lado. Y esa también es una forma de acoso. ¿Por qué? Porque entonces te relego, no sos importante, como cuando le pongo un apodo, un mal nombre a alguien o cuando lo agredo físicamente. A mí me pareció súper importante una experiencia que tuvimos hace un tiempo donde en un centro educativo nos pedían información, ¿no?, sobre este tema del acoso y se dieron unas charlas en esta escuela y entonces les pareció increíble a los docentes que habían niños que hacían bullying a otros y que ellos no sentían que eran agresores o que estaban agrediendo a nadie, sino que cuando vieron las conductas, ¿verdad?, que puede tener un niño o un adolescente que agrede a otro, ellos se identificaron y reflexionaron. Pero entonces, ¿cómo? Y ya se mencionó acá, se normaliza el tema de que esto que estoy haciendo es normal, otros lo hacen, etcétera, ¿verdad? Entonces, desde nuestros programas
Y de nuestro trabajo acá en el país, nosotros pues siempre estamos apoyando todos los programas que están vinculados con la prevención de la violencia y con todo lo que tiene que ver con ese desarrollo integral. Ya, como dice Marisela, lo vamos a abordar más adelante, pero el desarrollo integral habla de nuestros comportamientos, actitudes y prácticas, que es un tema clave para que nosotros podamos trabajar esa prevención del bullying y también prestarle atención a esos niños, niñas, adolescentes que pueden ser agresores y qué está pasando en su entorno, cómo los ayudamos a ellos y cómo al ayudarlos a ellos vamos a evitar que nadie más sufra un daño. Así es. Este tipo de comportamientos también ha venido evolucionando con el paso de los años. Ya los medios que se han utilizado, pues, han venido cambiando realmente. Y Ronald, usted como padre de familia, ¿ha escuchado hablar de este tema? ¿Cuál es su opinión sobre él y cómo usted como padre nos podría dar alguna recomendación para abordar este tipo de situaciones? Bueno, muchas gracias, Luis. Quisiera comenzar mi intervención agradeciendo a UNICEF por fomentar estos espacios, porque desde esta plataforma se atiende algo que desde mi experiencia como padre es trascendental, aterrizándolo a la realidad social de Nicaragua, y es la visualización del problema. En Nicaragua nosotros solemos atender este problema del bullying como algo ajeno a nuestra realidad. Nos enteramos por noticias de situaciones trágicas en otros países, por problemas de bullying escolar llevados a puntos extremos, y creemos que esto no es algo que afecta a nuestros niños, que nuestras escuelas están alejadas de esos problemas y que no es algo de lo que nosotros como padres nos debemos preocupar, nada más alejado de la realidad. Y esto ocurre por, como ya lo mencionaban las expertas, la normalización del problema. Y esto pasa por la herencia que nosotros como adultos arrastramos desde nuestra infancia. Desde mi experiencia particular te puedo decir que a mí me ha tocado pasar por un proceso de construcción como individuo para visualizar problemas que son reales para mis hijos, que se normalizaban en mi infancia. ¿A qué voy con esto? Que yo como menor sufrí de bullying escolar. Fui partícipe y miré niños sufriendo bullying desde un modo pasivo, como lo explicaba la psicóloga, y se normalizaba. Y desde mi hogar o desde el hogar de estos niños era como que si te dicen X cosa, contesta Y, si te agreden y te dan un golpe, devuelve dos, y fomentaban desde nuestra infancia esta relación de devolver agresión con agresión. Y y debemos partir como padres de identificar que hay un problema real, que la solución a un incidente de violencia no es devolver violencia, sino estar pendiente de las realidades de nuestros hijos, fomentar canales de interacción y de comunicación con nuestros hijos que nos permitan estar empapados de qué están viviendo en el día a día, en el tiempo en el que están en el colegio y están alejados de nuestro control y de nuestra protección como padres. Porque querrámoslo o no, pues allá están al cuidado de otras personas y ellos son el reflejo de lo que nosotros como padres les inculcamos desde nuestro hogar. A mí me gustaría agregar que cuando estamos hablando de niños, realmente la diferencia entre víctima y victimario para mí es muy difusa, porque desde mi punto de vista hay dos víctimas. Tanto el niño que recibe bullying, acoso o violencia por parte de otro menor en su entorno escolar, como del niño que es el transgresor, porque al final este niño lo único que hace es reflejar la realidad que está viviendo en su hogar. Probablemente sus papás llevan un estilo de convivencia de dominio por medio de la violencia, ve a mamá siendo violentada por papá o mamá ejerciendo violencia para corregir al niño, y es lo que él traslada a su entorno escolar. Y esto es muy importante también porque tenemos que tener en cuenta que a pesar de que como padre, madre,
Un hijo también es una persona que se desarrolla de una manera consciente, tiene su forma de pensar, tiene sus gustos, y esto también creo que para la familia viene siendo algo un poco complicado, porque tenemos el estigma también algunos padres de yo lo conozco porque es mi hijo, yo lo conozco al 100%, y es muy importante también hacerles saber a ellos qué tipo de situaciones o cómo se pueden adaptar a esto, ya que me gustaría que me comentaran, Marisela, Karen, ¿por qué debemos de hablar del acoso escolar en la familia? ¿Cuál es su importancia y qué recomendaciones les podemos dar a los padres para adaptarse a estos cambios que ha venido pasando en este desarrollo y evolución de esta problemática? Debemos hablar de acoso en la familia, principalmente porque una pregunta que es muy recurrente cuando trabajamos con padres y madres es, ¿qué hago? ¿Cómo hago? ¿Cómo resuelvo? ¿Verdad? Porque planteamos un tema, pero ¿cuál es la alternativa? En principio, no hay fórmulas mágicas ni recetas. Una cosa que dijiste que me encantó fue el hecho de que los padres dicen, yo conozco a mi hijo. Ujú. Yo conozco a mi hijo, sí, yo conozco a mi hijo dentro de la casa, en el entorno de mi hogar, cuando estoy con él, pero nuestros hijos van cambiando, van creciendo, el medio los va influyendo. ¿Qué significa eso? Que no es cierto que conocemos tanto a nuestros hijos cuando están en el entorno escolar. En el entorno escolar, quien más conoce a nuestros hijos, ¿quiénes son? Los maestros, todos los consejeros y todas las personas que están ahí con ellos y ellas. ¿Qué significa esto entonces? Que yo debo conocer, y por ahí don Ronald lo decía muy bien, es ser un padre presente. No solo conocerlo en mi ámbito familiar, sino cómo se comporta, quiénes son sus compañeros, quiénes son sus amistades, qué intereses tienen los amiguitos o amiguitas de mis hijos y de mis hijas, porque eso va a influenciar mucho de lo que ellos hagan, digan y cómo lo hacen. Y un tema que es importante, pensando un poquito en la pregunta anterior sobre el tema del ejercicio del poder, muchas veces no es solo el poder físico, sino que en los entornos donde están los chavalos y las chavalas hay niveles de popularidad, y esa popularidad también da un poder. Y muchas veces quienes tienen la popularidad hoy por hoy, que se habla de influencia, hacen una influencia. Y entonces, ¿cómo estos adolescentes o estos niños que son populares ejercen también esa influencia o ese poder? Ya no podemos estar pensando en pues cómo eran nuestras generaciones anteriores, sí recordarlo para ir evolucionando, como lo mencionaba don Ronald. Pero hoy por hoy estamos hablando ya de cómo estamos influenciando el comportamiento de otros y otras. Bueno, Marisela, ¿qué temáticas también los padres pueden aprender un poco más, pero sobre todo qué consecuencias puede tener el que ellos no sepan manejar este tipo de situaciones? Primero, en no comunicarse bien con el niño y segundo, ¿qué consecuencias puede incurrir en el niño? Claro. Bueno, quisiera retomar algo que dijo Ronald y Karen, y es el tema de la importancia de la familia como un factor de protección. Hemos hablado que en la familia se puede dar, ¿verdad?, el inicio de la violencia que los niños y las niñas y adolescentes replican en la escuela. Porque ya lo decía Ronald, que a veces en la familia se ven situaciones de violencia. Ahí se ve la desigualdad de poder cuando el hombre agrede a la mamá y el niño puede ser una víctima de violencia directa o indirecta. Directa cuando le pegan a él e indirecta cuando observa que es el papá que está agrediendo a la mamá, y eso tiene una implicación a nivel emocional. Y Karen decía también que en las escuelas, con este tema de la influencia de las redes sociales, el tema de que cada vez, por ejemplo, en adolescentes, hay dos situaciones que ocurren en esta etapa, por ejemplo, que es la búsqueda de identidad y el tema de darle más importancia a las relaciones entre pares. O sea, en la etapa de la adolescencia, que es importante retomar, ya lo dice un estudio de UNESCO, que el bullying es más frecuente en el grupo de 10 a 14 años,
que es un grupo vulnerable y según sexo son mayoritariamente las mujeres las mayores víctimas de acoso escolar en el entorno educativo. Entonces, hay una necesidad de búsqueda de identidad. Ya la información que papá, mamá o la persona cuidadora da, pues no es tan relevante. Entonces, buscamos esa validación de mi amiga, que me diga que estoy guapa, que estoy linda, que soy inteligente. Entonces, si me excluyen, que es otra forma de acoso y qué bien que Karen lo haya retomado, que es, por ejemplo, la exclusión. Y hay algunas condiciones que hay algunos niños, niñas y adolescentes que son excluidos, ya sea por la etnia, por el color de piel, por la condición socioeconómica. También son excluidos porque a lo mejor no viven con papá y mamá y viven con un cuidador y eso los pone en una situación de vulnerabilidad. Además de eso, es un niño o niña que trabaja, porque hay muchos niños y niñas y adolescentes que están asumiendo también roles en el hogar que son de adultos, pero es un tema bien sensible, por eso el acoso escolar no se puede ver desde una sola óptica, sino que hay que verlo como un fenómeno multifactorial, multicausal. Las maestras y maestros tienen un rol importante también en la prevención, porque, por ejemplo, en horas de receso es importante la presencia de las personas adultas porque hay niños y niñas que van al baño y es ahí un espacio donde sufren violencia. Hay niños que son encerrados por los más grandes y entonces ahí tiene que estar un adulto pendiente, dando acompañamiento y evitando esas situaciones. Por eso es tan fundamental identificar también esa conducta que hacen que los niños y las niñas nos estén dando un mensaje de que están sufriendo estas situaciones de acoso. Con esto que comentaba acerca de la transición también del niño, algo que ha tenido una gran transición en el acoso escolar también es el uso de las pantallas, de los celulares en el entorno escolar y en el entorno familiar y personal. ¿Qué pasa con este tema del mundo digital cuando el niño no tiene una buena supervisión, como comentaba, tanto de los padres, la familia, como la escuela también? Porque he visto escuelas que brindan esa visión de el niño tiene redes sociales, manejar no como tal lo que se publica, pero sí notificar que el niño está haciendo mal uso del contenido. ¿Qué pasa con este tema del mundo digital? Bueno, el acoso escolar trasciende también a la parte de la información tecnológica, que es lo que le llamamos ciberacoso o ciberbullying. Si bien hoy estamos expuestos, ¿verdad?, al uso de redes sociales, porque esta es una era digital. Sí. Ya los niños y las niñas nacen como predispuestos a usar estos aparatos, ¿verdad? Yo he visto lamentablemente familias donde le dan al niño de 3, 4 años un teléfono, una tablet para distraerlo, pero al final tiene efectos en el desarrollo neurológico del niño, en su sistema nervioso, porque hay una hiperestimulación a nivel cerebral cuando usamos desde muy temprana edad las pantallas. Entonces, parte del cuidado que se debe de tener desde la familia es regular el uso de las redes sociales. Y bueno, la Asociación Americana de Pediatría establece que un niño antes de los 14 años no debe de tener celular ni tablet ni tener acceso a redes sociales, porque si bien la tecnología, las redes sociales nos han servido positivamente para comunicarnos, efectivamente ha sido un boom con el tema del COVID-19, ¿verdad? Podernos conectar, estar en espacio, contactar amistades, incluso hasta trabajar. Esos son los aspectos positivos del uso de la tecnología, de comunicarnos rápidamente, pedir información y pedir otros servicios vía en línea. Sin embargo, hay que dar seguimiento porque hay mucha sobreexposición al uso de redes sociales. Y, por ejemplo, el ciberacoso se manifiesta en el hecho de que exclusión de grupos, ¿verdad? O fotografías, difusión de fotografías y videos, imágenes privadas de las personas. Hay adolescentes que reciben ciberacoso, por ejemplo, que las amenazan, que la intimidan, ¿verdad? Que les dicen que van a publicar cosas personales de comunicación en las redes. Bueno, que además es un delito en Nicaragua, ¿verdad? Ya está regulado en la ley de ciberdelito. Y que esas son formas también donde las muchachas y los muchachos se ven expuestos y que muchas veces
como no hay confianza, no hay esa empatía de las madres y los padres hacia ellos, entonces se lo guardan y puede llegar a consecuencias peores. Estamos observando una evolución que ha venido paulatinamente. Pasamos del espacio físico, donde hay un grupo de personas o una persona, estamos hablando de adolescentes, ¿verdad? O niños que ejercían una conducta vinculada con el acoso, con otro, a un medio donde, como bien Marisela lo decía, es las 24 horas del día, ¿verdad? Y donde se pueden usar fotos que para nosotros son normales, naturales, y al utilizar la inteligencia artificial, hacer Photoshop, etcétera, podemos nosotros hacer publicaciones que van a herir, van a dañar la imagen de otras y otros, ¿verdad? Y no solo hemos trascendido el hecho de que del espacio físico y que había un grupo de personas o una persona que ejercía el bullying, sino que a través de las redes sociales de repente estamos en grupos donde no conocemos a nadie y también los adolescentes, los niños pueden estar expuestos a algún tipo de acoso. Y hoy por hoy, pues ustedes saben que lo que se está estilando en las redes sociales, cuando alguien quiere atacar a otro, es lo que se conoce como funas. Y eso es terrible porque cómo daña y lastima el autoestima de los niños, las niñas y los adolescentes. Y yo creería pues que más hacia los adolescentes y jóvenes, porque como bien se decía anteriormente, pues los niños no deberían tener acceso a las redes sociales. Y es que cuando hablamos de derechos de la niñez, cuando hablamos de la Convención de los Derechos del Niño, dice que debemos tomar decisiones que tomen en cuenta el interés superior. ¿Y qué es el interés superior? Hacer todo lo que les beneficie en su máximo grado. ¿Será que darle un celular a un niño de 7 años, de 10 años, lo beneficia en su máximo grado? No creo. Y definitivamente no lo creo porque los expertos claramente dicen que la etapa de la niñez es para que los niños socialicen. ¿Qué es socializar? ¿Cómo me relaciono con otra y otro? ¿Cómo establezco redes de apoyo? Sí. ¿Cómo los principales influencers que deben estar en mi vida son mis padres y por supuesto mis maestros, que son en conjunto los que van a determinar mucho del estado de protección que yo pueda tener en esas etapas? Y es hacia la adolescencia donde los padres deben de identificar en qué momento pueden darle un equipo celular a un hijo o a una hija. A lo largo del tiempo, pues, y a nivel de América Latina, UNICEF ha desarrollado diversos estudios y hace unos años en el Estado Mundial por la Infancia, que es un informe que se elabora cada año, se abordó todo el fenómeno de las redes sociales y de los riesgos relacionados con este tema. Y los riesgos principales están vinculados con niños, niñas y adolescentes desprotegidos en entornos de redes sociales, como se mencionaba anteriormente, donde los papás hemos quedado desfasados porque hay una evolución tan vertiginosa de la inteligencia artificial que nos vemos nosotros realmente y me da risa que en muchas redes salen dinosaurios incluso. ¿Por qué? Porque entonces nos asocian como, nosotros nacimos en los años 90, en los años 80, ya no vamos los de los 70, ¿verdad? Y más allá. Entonces no tenemos esas habilidades para estar a la par de nuestro hijo e hija. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces nosotros como padres debemos de valorar qué debemos aprender, por qué, dónde y cómo buscar información. Y bueno, usted, Ronald, como padre de familia, cuéntenos un poco cuáles son sus preocupaciones sobre este tema que está creciendo muy rápido. Sí. Respecto a esto, yo quisiera rescatar dos observaciones que hicieron especialistas acá, y es un mensaje que desde mi perspectiva como padre, padre de dos niños menores, un niño de 10 años y una niña de 7, quisiera transmitirle a los padres que nos están viendo o que nos van a ver. Ningún niño debería de tener acceso a redes sociales.
A veces no somos consecuentes del peligro a los que lo exponemos. Y ya se están generando antecedentes y estudios que han determinado que la exposición a redes sociales en niños y adolescentes genera un tipo de adicción, y es una adicción severa a redes sociales. Y más allá de eso, inclusive de la adicción a pasar un determinado tiempo insano instalado en un dispositivo móvil, llámese una tablet, una computadora, un celular, está el riesgo de las afectaciones psicológicas, el condicionar la validación personal de nuestros hijos a la validación social que expresan personas que ni siquiera conocen sobre sus cualidades como personas. Dicho eso, también me preocupa el hecho de que actualmente nosotros como padres, de manera irresponsable, hemos delegado la crianza de nuestros hijos a un dispositivo, que al final, ¿qué tiempo compartimos con nuestros hijos cuando están en casa? Si luego de venir de la escuela, ellos pasan 5 o 6 horas diarias consumiendo contenido de redes sociales o de cualquier cosa que pueden encontrar en un teléfono móvil, si es el tiempo en el que nosotros deberíamos de dar tiempo de calidad para crear las bases de lo que va a ser este niño de adulto. Y efectivamente, el ciberacoso es mucho más grave que cualquier tipo de acoso, tanto el escolar como otro, porque la audiencia puede ser muy amplia. Así como decía, el tipo de contenido se puede replicar sin control. Y aquí también aprovechamos para hacer un llamado a los padres y familias de cada uno de los niños que viven en nuestra comunidad nicaragüense. Y es, infórmense acerca de las herramientas que van a utilizar sus niños, qué tipo de contenido consumen. Es muy triste, como les decía, cómo este tipo de acoso perjudica el bienestar emocional de nuestros niños y niñas. Pero, ¿cómo podemos prevenir el acoso escolar? Karen, no sé si nos puede comentar un poco más sobre eso. Gracias. Pues definitivamente debemos nosotros apostar por el tema de la comunicación. La comunicación nos va a permitir conocer a nuestros hijos e hijas, sus intereses, cómo es su forma de reaccionar ante diversas situaciones, pero también nos va a permitir identificar señales de alerta de que algo pueda estar ocurriendo. Si no hay comunicación, ya desde ahí hay una señal de alerta, ¿verdad? De que cosas van a pasarles y nosotros no vamos a estar enterados. Ser padres y madres presentes. Y eso significa, y se mencionaba anteriormente, acudir a las reuniones escolares, consultarle a los docentes cómo va mi hijo, Así. cómo ve. Y es un desafío para los maestros porque pues en un aula de clase no solo está un niño, una niña, un adolescente. Estamos hablando de grupos de 25, de 30, ¿verdad? A veces un poco más. Entonces, pero ellos son la fuente de información. Aparte de esto, la búsqueda de información, interesarnos genuinamente por saber qué herramientas podemos utilizar para establecer un diálogo con nuestros hijos. Principalmente cuando son adolescentes es más complejo, ¿no? Porque ellos ya tienen otros amigos, otros intereses, y entonces establecer la comunicación y lo que mi papá y mi mamá me digan, pues, ay, no sé. Pero entonces tenemos que buscar esas herramientas y creo que hoy por hoy hay mucha información que puede obtenerse muchas veces desde los sitios web que tienen las escuelas, ¿verdad? El sitio web del Ministerio de Educación también tiene sus cartillas a disposición para leer, para Protocolos. educar. Los protocolos y no podemos dejar de lado la integración a programas que el Estado de Nicaragua desarrolla para trabajar con las familias, por ejemplo, y donde abordan diversos temas vinculados con la violencia, con fortalecer las relaciones familiares, con que hayan hogares en armonía, y toda esta propuesta de temática nos van guiando, ¿verdad? Nos van dando luces. Yo les decía al comienzo, no hay recetas, no hay fórmulas mágicas, pero lo que sí debe haber siempre es responsabilidad materna y paterna.
¿Qué quiere decir eso? Que cuando yo tengo un hijo, yo debo estar clara que tengo una responsabilidad con ese individuo para que crezca, para que se desarrolle, para que pueda alcanzar sus metas, sus sueños y objetivos, pero yo debo guiarlo. Yo debo estar presente. Y si la comunidad está alerta, la familia está alerta y la escuela está alerta, vamos a evitar, ¿verdad? Y vamos a ayudar a ambos. Porque debemos de llevarnos acá, creo yo, el mensaje de que si alguien está sufriendo bullying, claro que debe ser atendido, debe recibir esa atención psicosocial, ese apoyo emocional para restablecer su equilibrio, pero también no debemos de perder de vista a quienes realizan estas acciones, porque pueden también estar sufriendo situaciones de violencia y puede ser incluso un grito desesperado de buscar ayuda ejerciendo violencia en contra de otros. ¿Qué pueden hacer los padres para intentar prevenir conductas de una persona que puede replicar el abuso? Bueno, en principio, la familia pues juega un rol fundamental en la prevención del acoso, tanto para el niño que lo sufre como para el que lo hace. Y en ese sentido, explicarle qué significa, ¿verdad?, el respeto. Yo creo que el tema de los valores no hay que dejarlo de fuera, porque todo inicia en la casa. Y ahí podemos aprender valores o antivalores. Entonces, lo primero es establecer límites amorosos con los niños y las niñas. Yo creo que el ejemplo juega un papel fundamental aquí. Cómo corregimos a nuestros niños, niñas en la casa es un buen ejemplo de cómo el niño aprende a relacionarse con otros niños. Pero muchas veces lo que pasa es que en la casa solo ve violencia, pero el papá le dice que cuidado se deja pegar de otro, que le va a dar más duro cuando llegue a la casa. Y esa es una práctica que hemos tenido en nuestro país, lastimosamente. Entonces el niño se siente presionado, que él no se puede dejar. Entonces es más bien promover que si hay alguien que te está diciendo algún apodo, te ofende, te grita o te ha pegado, entonces recurrir, por ejemplo, primero a contártelo, ¿verdad? Como papá, mamá o cuidador, que en el cuidador puede ser la abuelita, un hermano o hermana mayor, la tía, con quien se quede el niño. Y por otra parte, reportarlo al maestro o a la maestra. Esas son formas básicas, ¿verdad? Pero eso tiene que ver con la buena comunicación que tenga el padre, la madre o el tutor. Es decir, que los niños y las niñas cuentan cuando están viviendo alguna forma de violencia en el entorno escolar, cuando sienten que en ese espacio les creen, les reconocen, les validan y les acompañan. En el caso del niño que está agrediendo y ya lo llamaron, la dirección lo llamó y le pone la queja al papá o a la mamá, mire, su hijo está agrediendo, entonces también el padre puede conversar, puede hablar con ese niño y preguntarle qué está pasando, si es que él ha sido víctima también de alguna situación de violencia, y para ser parte del grupo, ¿verdad?, tiene que demostrar que él es fuerte y que él también puede hacer lo que los otros hacen, porque puede ser una conducta por modelaje. El problema a mí me preocupa, y el problema es cuando en la familia no hay esta funcionalidad, esa fortaleza en el tema de una comunicación asertiva y respetuosa. Porque entonces el padre, en vez de hablar con el hijo, después que lo llamaron de la dirección, lo que hace es castigarlo. Sí. Entonces, no es una situación que abona positivamente a la reducción de esa conducta de abuso, y más bien es un patrón que puede volver a repetirse. O sea, me pegan, yo pego. Ya me gritan, yo grito. Y entonces la escuela se vuelve ese espacio, ¿verdad?, donde el niño o la niña expresa toda su rabia, toda su molestia, y lo hace con otra persona que tiene menos poder, porque el papá o la mamá en la casa es la persona que tiene poder. Por eso hablábamos al inicio que el acoso, hay una relación desigual de poder. Sí. Entonces, si lo aprendemos en el entorno familiar es porque alguien lo está ejerciendo hacia nosotros. Pero como allí yo no me puedo defender porque mi papá es alto o mi mamá es alta, tiene fuerza, yo dependo económicamente y emocionalmente de ellos, entonces me reservo eso y yo lo hago a otro, ¿verdad? Y entonces, como ese es más pequeño, no tiene fuerza, además lo discriminan porque es chiquito, porque es gordito o porque es gordita, entonces yo
descargo todo mi enojo, mi ira. Entonces, la prevención debe ir en torno a la familia y a la escuela. Y las y los maestros deben de estar atentos a no minimizar esa conducta y estar pendiente de los niños y las niñas como parte de su responsabilidad. Si bien en la casa lleva la mayor responsabilidad la familia, en la escuela cuando usted deja a su niño o a su niña ahí, usted espera que se lo cuiden, se lo protejan y le garanticen que este niño llegue a aprender en un espacio de seguridad emocional, física. Entonces tenemos muchos desafíos, ¿verdad? Muchos desafíos nuestra sociedad demanda un trabajo en conjunto de la familia, la escuela y la comunidad. Bueno, primero agradecerles Marisela, Karen, Ronald. Como ya se nos está acabando el tiempo, me gustaría pedirles que le puedan brindar a la gente que nos está viendo y que nos va a ver a futuro algunas recomendaciones generales para poder tratar con esto y prevenirlo. Comencemos con Ronald, por favor. Bueno, mi sugerencia desde mi experiencia como padre es primero estar al tanto de las necesidades emocionales de nuestros hijos, estar muy conscientes de la etapa en la etapa de desarrollo en la que nuestro hijo se encuentra y en función de la identificación de esas necesidades, garantizar el bienestar superior de nuestro hijo. Esto no es un llamado a la perfección. A veces, y se lo digo como padre también, en algún momento escuchaba a los expertos, a las personas que saben de la materia y lo sentía ajeno a mí. Digo yo, pues prácticamente quieren que yo sea una persona perfecta o me llaman a hacer cosas que no tienen sentido. Pero cuando uno parte del autoanálisis, de la idea de que uno no se las sabe todas, comprende que dentro de las imperfecciones propias de la naturaleza humana y de que somos personas que no tenemos experiencia siendo padres, nadie sabe cómo ser padre hasta que se es padre. Y uno aprende en el camino y nuestros propios hijos, parecerá ilógico, pero nuestros propios hijos nos enseñan a ser padres. Cada hijo tiene una naturaleza diferente, necesidades diferentes y creo que nuestra principal responsabilidad es identificar esas necesidades. Partiendo de eso, educar desde el amor, brindarle a nuestros hijos los espacios de seguridad en los que ellos se sientan tranquilos, se sientan libres de expresarse como individuos y sobre todo generar la confianza en nuestros hijos y los canales de comunicación que les permitan a ellos expresar cualquier situación que esté ocurriendo en la escuela ajenas a su voluntad. Es importante que nuestros hijos, enseñarles a nuestros hijos a expresar situaciones que les generen incomodidad, en los que se sientan transgredidos y tener muy claro que hay cosas que nosotros vamos a poder determinar y otras que definitivamente están fuera de nuestro control. Por ejemplo, qué ocurre en la escuela o qué situaciones están viviendo los compañeritos de escuela de nuestros hijos es algo que nosotros no podemos controlar. Y son problemas que al final trascienden la individualidad de esos niños y afectan a nuestros propios hijos. Y tenemos que tener claro cómo vamos a manejar esa situación en función del bienestar de mi propio hijo. Primero, estar enterado del problema si lo hubiera y cómo lo voy a manejar. Y garantizar que dentro de mi hogar, mi hijo no va a estar viendo malos ejemplos, no va a haber nada que le permita a él ser un transgresor de otro menor de edad. Y partiendo de eso y educando a mi hijo, enseñándole qué es permisible dentro de la interacción y la comunicación con otros niños y qué no. Y que él me transmita a mí, mira papá, mi compañerito tal en el colegio está haciendo esto, no me gusta, me llama de X o Y manera y me incomoda, me hace sentir mal. Y yo tomar las medidas adecuadas, pero también dando el ejemplo, enseñando a mi hijo que, bueno, te estás pasando esto y mi reacción no es ir agresivamente, sino buscar la solución. Poner por enterados al colegio si no lo están, saber qué está pasando
y, y hacerle sentir a mi hijo que está recibiendo el apoyo que él espera de su padre y enseñarle cómo manejar ciertas situaciones también, porque al final no vamos a estar todo el tiempo al lado de ellos y tenemos que enseñarle a nuestros hijos cuál es la manera adecuada de reaccionar ante esas situaciones. La violencia definitivamente no es la manera, no es el camino, sino que dejarle muy claro, bueno, si te está ocurriendo esta situación de violencia o de agresiones o de bullying como tal, del modo en el que sea, te tenés que referir a estas y estas personas. Este es tu canal de ayuda. Primero tu maestra, poner por enterado a las autoridades del colegio en primera instancia en el momento en el que ocurre la situación e inmediatamente al regresar a casa hacérmelo saber a mí. Sentite en confianza, no sos débil, no sos vulnerable por el hecho de poner al tanto a tus padres o a tus maestros de esta situación. Por el contrario, sos valiente, estás tomando las medidas correctas y nosotros los adultos nos vamos a encargar de solucionar el problema. Y sobre todo hacerle entender a mi hijo que él no es ni responsable, ni causante, y mucho menos se merece cualquier actitud de violencia que pueda recibir por parte de otro niño en el colegio. Sí. Maricela, ¿alguna recomendación que le podamos dar a los padres de familia que nos puedan ver? Sí, la recomendación básica, retomo lo que dice Ronald, ¿verdad? Como papá, bueno, yo también soy madre y sé que no, los niños y las niñas no vienen con una cartilla, no vienen con una guía, ¿verdad? Como cuando compramos un televisor, una licuadora que trae ahí la guía de cómo se va a utilizar ese equipo, ¿verdad? Son personas con sus sentimientos, sus emociones y yo creo que parte del bienestar de la familia es reconocer que los niños y las niñas son sujetos de derecho y que también ellos tienen derecho a opinar y que tenemos que, cada acción que nosotros tomemos en la familia, cada decisión siempre pensando en el bienestar de nuestros niños y niñas que son el presente y el futuro de nuestro país como sociedad. Y a mí sí me gusta recalcar que a veces las madres y los padres cometemos el error, y me incluyo allí, de pensar que yo siempre tengo la razón y que la decisión que estoy tomando es la correcta. Y es una posición muy cómoda, ¿verdad? Porque tenemos poder dentro del entorno familiar, pero que invalida las necesidades emocionales y físicas de los niños. Y yo creo que siempre como papá y mamá debemos de reconocer que nuestra responsabilidad principal es garantizar la protección hacia nuestros niños, niñas y adolescentes. Y esa protección implica estar pendiente de ellos. Si no tenemos mucho tiempo porque trabajamos y tenemos que proveer a la familia, es por ejemplo garantizar tiempo de calidad. Sí. Y tiempo de calidad es platicar en la noche, aunque ande cansada, aunque tenga que lavar el canasto de ropa, o aunque tenga que cocinar, tengo que dedicarle un tiempo para que sepa el niño o la niña que yo estoy allí. Y yo creo que algo importante es prestarle atención cuando nuestros hijos nos dicen que algo le está pasando en la escuela, no hay que invalidar eso. Inmediatamente yo recomiendo que se presenten al día siguiente a la escuela porque eso es un indicador de que algo no está bien. Y bueno, casi siempre los niños y las niñas son el síntoma de que algo está mal en la familia. Hay que revisar esos patrones de crianza, hay que revisar esos estilos de educación y también de protección, porque a veces creemos que protegerlo es lo mando a la escuela y hay que la maestra se haga cargo. No, la principal responsabilidad es mía como mamá o como papá o cuidador. Y entonces parte de mi responsabilidad es garantizar que el niño o la niña esté en espacios de seguridad. Y Karen, una última recomendación que les podamos dar a los padres que nos están viendo acerca de todo lo que hemos visto hoy. Bueno, gracias por esta última reflexión y para todos los papás, las mamás, abuelitas, tías, todos los que nos estén viendo, pues desde UNICEF le queremos apostar a un modelo de cuidado y crianza cercano, un modelo de cuidado y crianza que establezca el diálogo, el respeto, pero que también establezca
reglas, ¿verdad? Las reglas, la guía nos va a permitir y va a permitir a la familia que todo aquello que pueda causar daño pues sea visto a tiempo. Cuando el diálogo esté establecido, nosotros va a ser mucho más fácil que podamos brindar alternativas de soluciones y acompañamiento a nuestros hijos e hijas. Pero si el diálogo no está establecido, si tenemos un modelo de crianza muy permisivo o, por el contrario, muy estricto, entonces el diálogo se puede ver minimizado. Y cuando no hay diálogo, esa interacción con nuestros hijos se va a trasladar a otras personas que pueden hacer una interacción inapropiada. El modelo de cuidado y crianza cercano habla de padres que establecen reglas con amor, como lo mencionaban acá mis compañeros panelistas. También decirle que no debemos juzgarnos tan duros como papás y mamás, ¿verdad? Ya acá se hablaba de que no nos enseñan a ser padre y madre. Efectivamente, cada generación ha tenido por diversas circunstancias modelos de crianza diversos. Y hoy por hoy tenemos un modelo de crianza que tiene una globalización, unas tecnologías, una información accesible de todo, que eso también modela cómo estamos cuidando, criando y protegiendo a nuestros hijos e hijas. Entonces, no nos juzguemos tan duramente. ¿Qué debemos hacer? Prevenir, identificar cuáles son esos espacios o esos escenarios de riesgo donde niños, niñas y adolescentes puedan verse afectados y tomar acción. Tal vez yo no sé qué hacer, pero tal vez en mi entorno, en mi barrio, en mi comunidad, hay personas que tienen un manejo o han vivido situaciones similares, pues acercarnos. No me puedo acercar a ellos, conocer cuáles son los programas que tiene hoy por hoy el Estado de Nicaragua, donde se trabaja, donde se dialoga con la familia para que conozcan más de ciertos temas, ¿verdad? Y por último, decirles que este espacio es para que quede abierta la reflexión. Acá todos hemos hablado desde nuestros conocimientos, de nuestra experiencia práctica, nuestros puntos de vista, pero sabemos que en la casa ustedes también tienen una experiencia de vida, ustedes han manejado diversas situaciones y ustedes también pueden quedarse con esta reflexión y seguir el diálogo en casa, dentro de la familia y buscar alternativas de solución. Así es que como UNICEF vamos a seguir comprometidos con la protección de los niños y niñas en todos los entornos y pueden también contactarnos en nuestras redes sociales para obtener más información. Así es que muchísimas gracias. Bueno, por último les queremos dar las gracias a cada uno de nuestros panelistas por habernos acompañado el día de hoy. Sí queremos retomar algo muy importante y es que nos quedamos con algo muy claro hoy, y es que cada niño y niña y adolescente tiene derecho a crecer en un entorno seguro, respetuoso y libre de violencia, donde cada uno de nosotros formamos parte esencial de este desarrollo. Si conocen un caso de violencia escolar, no se queden en silencio. Escuchemos, acompañemos y actuemos porque podemos cambiar más de una vida. Y esto fue Podcast por la Niñez, espacios seguros para crecer. Nos vemos pronto en un próximo episodio. Gracias. Saludos.